agradecemos a nuestros aliados, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, de la Gobernación de Antioquia, a Confenalco Antioquia, a Confama, a la Asociación de Guías Locales del municipio de Guatapé. Gracias también a la editorial EAFIT, a Más que Sonidos, la Biblioteca Nacional de Colombia, UPB, Viva la Palabra, y a la Cooperativa León 13, que ha sido un gran aliado este año con la entrega de más de 300 bonos de compra de 25.000 pesos para sus asociados. Gracias también a todas las entidades aliadas que organizan este evento. En primer lugar, a la administración municipal que preside David Esteban Franco Vallejo, que en esta segunda versión también le dijo sí a este evento a través de la Secretaría de Desarrollo Social, y que con el entusiasmo de la Subsecretaría de Educación y la Biblioteca se logra este importante evento en su segunda versión, también con el respaldo y el apoyo de la Subsecretaría de Cultura y también otra organización aliada como la Asociación Comité Ético Cultural. Para todos ellos, gracias por hacer posible este evento. Saludamos al padre Juan David Guarín, representante de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, al subteniente Camilo Florido, el comandante de la estación de Guatapé, al presidente del Consejo Municipal, Mauricio Gómez, a la encargada de la biblioteca, Maciel Barrientos, y al subsecretario de Educación, Edison Jaramillo. Igual hacemos extensivo el saludo a la comunidad en general, funcionarios públicos, a concejales, quienes se encuentran aquí en el parque y quienes también nos observan a través de las redes sociales. Este evento es un sueño que ya se ha hecho realidad en 2 ocasiones y que poco a poco va creciendo. El entusiasmo de líderes del sector oficial y el sector privado han permitido que hoy tengamos la segunda versión con un bonito eslogan que se denomina Guatapé, un pueblo que imagina. Y hemos reservado este escenario solo para nuestros autores y nuestros escritores. Por eso queremos hacer este acto protocolario de presentación y de lanzamiento aquí desde la platea baja de nuestro parque principal. Este año tenemos, como siempre, los autores locales, las editoriales invitadas, los emprendedores, y hay 2 novedades importantes este año. El domo, que representa un poco la historia de Guatapé, ahí vamos a estar proyectando videos, imágenes de nuestra historia, desde el Centro de Historia y Memoria, con el apoyo del equipo de Patrimonio de la Subsecretaría de Cultura. Y otra variación importante es que tenemos el café de la feria. Allí van a poder disfrutar de diferentes bebidas, un buen café, una pizza, leer un buen libro, compartir con los amigos. Entonces los invitamos a que se sienten allí y compartan en familia, en esta familia literaria. Sin más preámbulos, entonces, vamos a iniciar con el saludo de Maciel Barrientos, es la representante de la biblioteca. En esta noche le damos la bienvenida, agradeciendo a cada una de las personas que han hecho posible este evento. Buenas noches, Maciel. Buenas noches. Es un verdadero gusto compartir este momento con ustedes y darles la bienvenida a esta hermosa celebración de conocimiento, lectura y cultura. Para quienes no me conocen aún, mi nombre es Maciel Tatiana Barrientos y desde el 1 de octubre tengo el honor de ser la bibliotecaria municipal del municipio de Guatapé. Han sido pocos días en este rol, pero los he vivido con toda la emoción, el compromiso y el cariño que inspira esta comunidad. Y qué mejor manera de comenzar con esta etapa tan significativa como la segunda versión de nuestra Feria del Libro. Es un espacio que nace del trabajo conjunto de la Administración Municipal, el Ministerio de Cultura, el Comité Ético Cultural y, por supuesto, nuestra biblioteca. Esta feria ha sido pensada para todos ustedes, los niños, las niñas que descubren el poder de la historia, para los jóvenes que buscan inspirar y para los adultos que siguen encontrando en los libros una compañía y un refugio. Cada actividad que hemos preparada está llena de arte, letras, conocimiento y encuentro. Aprovecho también para extender una invitación muy especial de que visiten nuestra biblioteca municipal. Es un lugar abierto para todos, en un espacio donde se cruzan los saberes, las conversaciones y los sueños. Gracias por compartir hoy y por hacer parte de esta fiesta del libro. Que ese encuentro sea una oportunidad para seguir escribiendo juntos nuestras páginas de nuestro municipio. Gracias.
Gracias, Maciel, y bienvenida a este nuevo rol desde lo público como encargada de la Biblioteca Municipal. Una persona que le ha puesto alma, vida, corazón, gusto, un guatapense enamorado de las letras, también de la educación. Edison Jaramillo, subsecretario de esta dependencia, de la Dependencia de Educación, también se dirige a todos ustedes. Don Edison. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Buenas noches al padre, al subintendente, al presidente del consejo, que nos acompañan aquí en la mesa principal, digámoslo así de alguna manera. A todo el equipo de la biblioteca y a todas las personas que nos siguen por los diferentes medios de comunicación. Muy contentos de estar aquí esta noche en la segunda versión de la Feria del Libro de Guatapé. Una apuesta que nace desde la Biblioteca Pública para el municipio de Guatapé y que encontramos en el camino un gran aliado y que Wilson ha sido modesto, que es la asociación a la que él pertenece y es el Comité Ético Cultural, una organización cultural que le ha apostado de la mano y de par a par con la administración municipal a este evento en su primera versión y hoy en su segunda versión más fortalecida, más grande, con más elementos que hemos preparado para todos y todas ustedes. Entonces, para nosotros, primero desde la administración municipal, en cabeza del señor alcalde, de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, de la Subsecretaría de Educación, pero sobre todo de la Biblioteca Pública, donde se pensó este espacio para traerlo y sacarlo al parque principal. Estamos muy contentos, honrados y agradecidos de que este evento haya tenido la acogida por toda la comunidad, que este evento haya abierto otras posibilidades de habitar el parque principal, de acceder a otros bienes, servicios, a recrear y abrir la imaginación, como lo dice nuestro eslogan este año, Guatapé, un pueblo que imagina. Entonces, para nosotros de verdad que este evento, la segunda versión, nos llena mucho de orgullo, nos llena mucho de emoción poder realizarlo aquí en el parque principal. Hemos preparado una programación muy cargada, pensando en toda la comunidad, desde las 10 de la mañana, donde los niños, niñas, familias vienen a habitar el parque principal, en las tardes, en las noches, con programación cultural y musical, ofreciendo otros espacios, otras formas de habitar el parque principal. Tan solo hace 8 días estábamos acá en las fiestas con un gran tablado, con artistas populares, y hoy, 8 días después, estamos con otro tipo de fiesta, con otro tipo de contenidos, habitando este parque principal. Hacía la analogía con las compañeras de la biblioteca cuando avanzábamos en este proyecto, que para mí la Feria del Libro era similar a como se narra en 100 años de soledad, cuando llegaba Melquiades con el circo a Macondo, lleno de novedades, lleno de atracciones, lleno de ciencia, literatura, de magia. Pues bueno, para mí esto es lo que ha logrado la Feria del Libro en Guatapé. Hemos traído otros espacios para habitar el parque principal y de verdad que los hemos pensado para cada uno y para cada una de ustedes. Agradecer principalmente al equipo de la biblioteca, a Lina, que ya no nos acompaña, a Diana Cristina, que nos ha acompañado, a Verónica, a Nidia y a Maciel, quien llega en buena hora a acompañarnos en este proceso. Pero además agradecer a las instituciones acá presentes, al presidente del consejo, al consejo municipal, que de la mano pues, de la administración es que aprueban los recursos y hacen que estos eventos sean posibles, que se logren, y es por eso que cada año van creciendo. Por eso este año venimos más recargados, con más apoyos, y estamos muy contentos de estar acá. Entonces, de verdad, gratitud infinita a todos quienes hacen posible este evento, a quienes lo habitan, a quienes lo vamos a disfrutar, y la invitación es, como lo dice la frase de nuestro afiche,
cuando cultivamos la imaginación, brotan mundos posibles. Que este fin de semana, en esta Feria del Libro, broten muchos mundos posibles en cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Edison. Pero venga, no se me vaya, porque le voy a preguntar. El año pasado tuvimos cifras que de pronto ni esperábamos. Hablemos de esas cifras y qué esperamos de este 2025. Bueno, el año pasado fue un evento que nos sorprendió a todos en su receptividad. Pues si hablamos de cifras, se vendieron más de 1000 libros y en una estimación de 60 millones de pesos. Este año, pues esperamos superar con creces esa cifra, superar con creces la cantidad de gente que viene y habita el parque principal y más pues con el apoyo de la cooperativa León 13 que le ha aportado a este evento para que así sea. Muchas gracias, Edison. Y como esto es un equipo y todos suman, todos ponen, desde el área de patrimonio de la Subsecretaría de Cultura, y en este caso desde proyectos, Fran Zuluaga ha entregado también esta canción para la feria en su segunda versión. Entonces vamos a escuchar esta canción que nos invita a disfrutar de esta Feria del Libro. Escuchemos. Es nuestra feria, la Feria del Libro en Guatapé. Amanece, hay un libro en cada rima. La plaza se abre, la felicidad ya se respira. Un pueblo que imagina, la feria que nos llama. Historias que caminan, pintando la mañana. Leer es una ruta de la voz que nos anima. Por eso es Guatapé, un pueblo que imagina. Te sueña, crea, pasa la página y vuela. Letra que te envuelve en la marea. La feria nos llama y resuena. Guatapé en cada esquina, todo el día te invita a soñar. Un pueblo que camina, con sus libros te quiere abrazar. Leer nos anima, sí, cada palabra nos pone a viajar. Guatapé, Guatapé, un pueblo que imagina. Guardiana del viento, las letras se levantan, hay cometas en el cielo. Embalse de palabras, de colores y de encuentro. Tinta y papel se juntan y florece el pueblo entero. Guatapé en cada esquina, todo el día te invita a soñar. Un pueblo que camina, con sus libros te quiere abrazar. Leer nos anima, sí, cada palabra nos pone a viajar. Guatapé, Guatapé, un pueblo que imagina. Cuando un libro se abre, nos echamos a volar. Aquí en la feria te invitamos a soñar. Si te asomas a un libro, la vida se ilumina. Feria del Libro en Guatapé, un pueblo que imagina. Gracias a Fran por su inspiración con Guatapé, un pueblo que imagina. Allí está Fran, un aplauso para él. Desde la Subsecretaría de Cultura, muchas gracias también para el aporte a nuestra Feria del Libro. Se le hace entrega de un souvenir a nuestros invitados que nos acompañan aquí en este lanzamiento, en esta presentación de la feria. Y yo quiero que sea Edison quien me cuente qué se viene ahora. Cuéntenos, porque hay programación alterna en varios sitios. Venga, para que me cuente qué tendremos aquí ahora. Y se abrió también una exposición en la biblioteca. Tenemos actividad en la plazoleta del artesano. Cuénteme un poco de lo que tenemos. Bueno, Wilson, por esta noche pues tenemos aquí actividad en el parque. Enseguida tenemos conversatorio con nuestro primer autor invitado, un gran autor, Efrén Giraldo, quien además comparte ciertas raíces con el municipio de Guatapé. Estará acá en tarima hablando sobre su trabajo bibliográfico hoy reconocido en el país.
está abierta en el museo, bueno, no sé si ya está cerrado, pero estará todo el fin de semana la exposición de Jorge Alberto Restrepo Trillos, el primer bibliotecario que tuvo el municipio de Guatapé, y allá hay elementos de memoria de lo que fue su trabajo. Y en esta noche tenemos también show de cuentería acá en el parque principal, ahorita después del conversatorio con Efrén, y tendremos en la plazoleta del artesano, tenemos show, se llama el show del vinilo, es un recorrido que hacen unos gestores culturales de la música, quienes a través del vinilo pues van a poner música desde rock, wave, de los años 80, entre otros, en la plazoleta del artesano, recordando además que hay 2 espacios alternos al parque principal en esta feria, que será la plazoleta del artesano como un nuevo espacio también que se ha ido habitando, ha cogido vida cultural, comercial, y la plazoleta del Zócalo, donde también habrán eventos como cuentería, conciertos, entre otros. Así entonces, presentamos oficialmente esta Feria del Libro, nuevamente agradeciendo a las instituciones que hacen posible este evento. Por supuesto, a nuestras instituciones locales. Vamos a entregarle el souvenir a estas instituciones que nos acompañan hoy: presidente del Consejo Municipal, comandante de la estación de policía, subteniente Camilo Florido, el padre Juan David Guarín, y a ellos muchas gracias por estar con nosotros. Guatapé sigue hoy con la fiesta de las letras y la palabra, gracias a el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia de la Gobernación de Antioquia, Confenalco Antioquia, Confama, también al apoyo del grupo de guías locales, editorial EAFIT, a Más que Sonidos, otro festival importante que tendremos en próximos días, en el mes de diciembre, la Biblioteca Nacional de Colombia, a UPB, igualmente a Viva la Palabra y a la cooperativa León 13. Recordarles también que este es un evento muy importante, es un proyecto que muchos suman. Este es un proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Mincultura, a través de su programa de concertación cultural. Gracias a todas las instituciones que hacen posible este evento, el Festival de la Palabra. Guatapé, un pueblo que imagina. Desde hoy y hasta el lunes estaremos aquí en esta fiesta de la palabra y las letras. Bienvenidos, bienvenidas y gracias por estar con nosotros. Queda entonces oficialmente instalada esta Feria del Libro en su segunda versión. Muchas gracias por acompañarnos. Ya viene el conversatorio y los invitamos que allí en este domo vamos a tener más adelante también un video que se llama Las transformaciones de un pueblo, un video que fue producido en el año 2011 con motivo de la conmemoración de los 200 años de Guatapé. Y para continuar con nuestra programación, cumpliendo con el tiempo, llamamos a Efrén Giraldo, este escritor con raíces guatapenses, que ya conoceremos un poco más de su hoja de vida y de su trayectoria en las letras. A Efrén también muchas gracias, aquí lo acompaña su familia, mucha familia que está aquí en Guatapé, y Efrén hoy es de la casa. Sí. Guardiana del viento, las letras se levantan, hay cometas en el cielo. Embalse de palabras, de colores y de encuentro. Tinta y papel se juntan y florece el pueblo entero. Guatapé en cada esquina, todo el día te invita a soñar. Un pueblo que camina, con sus libros te quiere abrazar. Leer nos anima, cada palabra nos pone a viajar. Guatapé, Guatapé, un pueblo que imagina.
vamos a volar Bueno, aquí en la feria. extendemos nuestro saludo a todos los que siguen la señal a través de Corpagua TV y a través de la administración municipal. Si tienen amigos familiares en otras regiones de Colombia y el mundo, dígales que sintonicen el Facebook Live de la administración municipal, Facebook Live de la emisora Peñón de Guatapé Cultural y el Facebook Live de Corpagua TV. Vamos a escuchar a Efrén Giraldo, escritor, crítico, profesor, investigador y jardinero aficionado. Es licenciado en Español y Literatura, magíster en Historia del Arte y doctor en Literatura de la Universidad de Antioquia. Obtuvo el Premio Autores Antioqueños en 2009, el Premio Nacional de Literatura Universidad de Antioquia en 2012 y el Premio Nacional de Curaduría Histórica del Instituto Distrital de las Artes en 2013, el Premio de No Ficción Latinoamérica Independiente en 2022 y el Premio Nacional del Ensayo en 2024. Entre sus libros más recientes están Sumario de Plantas Oficiosas, Caminos del Moriche y Escribir con las Plantas. Actualmente ocupa la plaza de profesor distinguido en la Universidad EDAFIT de Medellín, en Colombia. Va a moderar este conversatorio Diana Cristina Martínez con nuestro escritor invitado Efrén Giraldo. Diana Cristina, buena noche Efrén también. Qué bueno que estén con nosotros hoy. Bueno, muy buenas noches. Para nosotros es una alegría iniciar la feria con Efrén. A Efrén le hemos seguido la pista y desde la primera versión de la feria queríamos tenerlo acá con nosotros justamente por su interés en las plantas, ¿cierto? Porque en el último tiempo Efrén ha venido conectando su trabajo literario con su interés por las plantas. Entonces, para iniciar, Efrén, quisiera que nos hablaras de esos distintos lugares que te llevaron a concederles atención a las plantas en la escritura. Y con los distintos lugares me refiero a, está atravesado pues por tu historia personal y familiar, muy probablemente, quizá por tu relación con la estética, con tu formación pues y tu interés en el arte, una sensibilidad ambiental. Bueno, como que nos cuentes un poco qué fue lo que te llevó a conectar tu interés de la literatura, en la literatura, con tu interés con las plantas. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Bueno, muchas gracias por estar acá y muchas gracias a ustedes por la invitación. Como dice Diana, pues intentamos venir el año pasado, pero yo estaba afuera en otro compromiso, en México creo, entonces no había como coincidencia de agenda, pero esta vez sí pudimos aceptar. Pues es un honor estar acá, ver pues a tanta gente conocida, tantas caras familiares y amables que lo hacen como jugar de local a uno. Bueno, no, mi relación con el tema probablemente es muy incidental, ¿sí? Digamos que por la historia familiar y por algún interés personal, la relación con el mundo vegetal, con el agua, siempre ha existido, pero digamos que yo terminé metido un poco en el tema como a la fuerza, y fue pues básicamente porque en pandemia escribí un libro, en ese tiempo pues de encierro que tuvimos todos, y ese libro trata fundamentalmente sobre eso. Entonces desde ese momento hubo como una especie de desencadenante. Finalmente, pues cuando uno escribe y encuentra un tema y el tema le da como algo de visibilidad, yo creo que eso termina un poco como amarrándolo a uno, ¿no? Y es para decir que yo no tenía como ningún plan, y como ese libro se ganó un premio como internacional y tuvo como mucha prensa y mucha visibilidad,
yo de alguna manera terminé como enganchado en el tema y bueno, pues por supuesto que me interesa, ahora significa mucho para mí, pero tiene más como eso de azar. Es como que terminé un poco metido escribiendo libros que son como narrativos y reflexivos, pues donde hablo pues de cuestiones ambientales, de cosas digamos como de la historia familiar, de la historia de mis papás o de mis abuelos o de gente que yo conozco y bueno, digamos que ese es un poco como el origen de todo, que es pues relativamente reciente. Bueno, y ya que nos hablas del azar, cuéntanos digamos, ese hecho concreto que activó tu interés por escribir este libro. Sí, el libro al que se refiere Diana es este, se llama Sumario de Plantas Oficiosas y bueno, como su título indica, es como un conjunto, digamos, medio desordenado de referencias vegetales que yo fui encontrando en ese tiempo de pandemia. Y el origen del libro es una anécdota, pues, realmente, y es que mientras yo estaba en la casa, como muchos de nosotros estábamos, una compañera de la universidad donde yo trabajo sabía que yo estaba como interesado en escribir sobre plantas, que estaba llevando como una especie de diario y me envió una noticia de la BBC de Londres que hablaba de una fundación japonesa dedicada a repartir pequeños árboles germinados a partir de semillas de árboles sobrevivientes de los 2 bombardeos japoneses del 45. A mí la idea pues me pareció muy interesante, yo no sabía que existía esa fundación. Esos árboles que sobrevivieron a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en Japón son árboles patrimoniales. El Estado los protege, tienen como una veneración. Algunos de esos árboles sirvieron de pantalla a algunas personas que sobrevivieron. Entonces tienen como un lugar muy especial. Y hay una persona en Japón que cosecha semillas de esos árboles, alcanforeros, gingos, sauces, Osaka esquejes, y lleva esos árboles a distintas partes del mundo en una especie de programa como como de activismo en torno a la paz. Y pues lo que tenía de interesante la noticia es que había 3 árboles de esos en Colombia y uno de ellos en la universidad donde yo trabajo. Y me pareció muy llamativo el hecho de que ese árbol estuviera allá y que casi nadie supiera nada de él. Entonces fue un poco como una pesquisa en ese tiempo de pandemia, como intentando averiguar por el bendito árbol, ¿no? Que pues hasta que el libro se publicó permaneció en una matera un poquito olvidado y bueno, luego se trasplantó en el campus. Entonces ese es un poco como el germen del asunto y ahí empieza el libro, digamos como una reflexión en torno a la capacidad que tienen las especies vegetales de resistir a cosas tan tremendas como un bombardeo atómico, por ejemplo. Bueno, ahorita profundizamos un poco en esto que mencionas. Antes de eso quisiera preguntarte pues ya lo adelantas un poco, pero por el nombre del libro, Sumario de Plantas Oficiosas. Cuando yo lo leía, entendía lo de sumario, el libro me pareció como una suerte de gabinete de curiosidades vegetales. Sobre todo hay un capítulo que me pareció muy fascinante, que es el de las botánicas fantásticas. Me pareció pues particularmente especial. Pero en este título me llamaba la atención eso de oficiosas. Quería preguntarte de dónde viene ese título, por qué oficiosas, y lo pensaba sobre todo porque en nuestro contexto pensamos o usamos sobre todo la palabra inoficioso, ¿cierto? Y de hecho podríamos pensar que muchas de las actividades asociadas con el mundo vegetal pueden ser relacionadas o lo relacionan con lo inoficioso, ¿cierto?
con lo ocioso. ¿Por qué nombrar tu libro así, Sumario de Plantas Oficiosas? Bueno, lo de inoficiosas no es tan gratuito. La rectora de mi universidad en algún momento cometió un lapsus. Entonces dijo como, bueno, no, va a felicitar aquí a Fren por su libro Sumario de Plantas Inoficiosas. Un poco como que se quedó así y pues los compañeros de trabajo me molestan un poco con la idea. No, lo oficioso tiene que ver con muchas cosas. Yo le puse el nombre realmente porque sonaba muy bien y porque pues el significado que tenía en la cabeza tiene que ver con la utilidad, ¿cierto? Lo contrario de lo inoficioso es lo oficioso. Y bueno, sabemos que las plantas sirven para muchas cosas, entonces esa era un poco como la idea. Pero también tiene un significado jurídico, ¿sí? Lo oficioso tiene que ver, digamos, con lo que es de oficio un poco. Entonces tiene que ver también como con la representatividad, ¿sí? Vos podés ser oficioso en el sentido de que podés reemplazar a alguien en otro contexto. Y lo otro es que tiene como un juego con esos títulos del Renacimiento, ¿no? Un poco en lo que estaba pensando era en el sumario de González de Oviedo, ¿cierto? Fernández de Oviedo, perdón, y en otros libros renacentistas o de la Edad Media tardía que son en efecto como acopios de cosas, acopios de curiosidades. Entonces el libro pues también es un libro de curiosidades vegetales, pero creo que a mí lo que siempre me interesó fue la relación que ciertas personas tienen con ciertas plantas, y eso yo creo que es lo interesante, ¿no? Porque en cualquier lugar hay gente que tiene una relación particular o con un árbol o con una planta o con una semilla, y creo que un poco lo que está en el libro también es como un conjunto de anécdotas casi siempre familiares, ¿no? Que tienen que ver con eso, ¿cierto? Entonces ese es un poquito el sentido del libro, pero en principio es como un juego solamente, ¿no? Es un sumario, pero pues no puede serlo finalmente porque no es posible reunirlo todo, ¿no? Entonces es como un intento de agrupación, digamos. Y también pues yo lo veía desde el oficio, ¿cierto? Pensar en la relación con las plantas como un oficio, que tú también por ahí te nombras como un jardinero, no sé cómo lo dices. Aficionado. Un jardinero aficionado, ¿cierto? Pero es una vuelta a la tierra, al hacer, ¿cierto? En medio de a veces otras actividades que terminan siendo muy desconectados de un hacer más material, si se quiere. Bueno, Efren, sobre todo, pues tú, digamos que has trabajado muchos géneros literarios, pero te conocemos sobre todo como ensayista. Entonces me interesa que pensemos en el ensayo y me interesaría que nos contaras, Efren, qué lugar ocupa la imaginación en el ensayo. Y esto porque no sé si es una idea muy escolar, a veces creemos que el ensayo es un género muy racional, muy estructurado, a veces por fuera de la ficción y de la imaginación, si se quiere. Y bueno, y también hay que decir que se necesita imaginación para la no ficción, ¿cierto? Pero lo que uno encuentra en tu libro es un montón de exploraciones, o sea, tú expandes el género. Por eso quería preguntarte, ¿cómo ves la relación entre imaginación y el género del ensayo? Sí, pues ahora que este libro se ganó el Premio Nacional de Ensayo, yo recuerdo mucho como un poco como los términos de referencia de la convocatoria del premio. Ese era un premio al libro publicado, ¿no? Entonces el libro era remitido por las editoriales, ¿no? Y creo que se insistía mucho en eso, en que fundamentalmente no se trataba de textos académicos, sino que fueran textos que, aunque tuvieran como alguna dimensión pensante, analítica o crítica, tuvieran algún tipo de relación con la vida, digamos, con la vida normal, la vida de todo el mundo.
y creo que en ese contexto pues un libro así llega a ese punto, porque pues si bien en el libro hay como un interés por las plantas, por su dimensión cultural, histórica, por las cuestiones políticas que hay alrededor de ellas. El libro tiene un capítulo completo sobre la lucha contra las drogas, ¿no? Pues finalmente lo que interesa es la relación vital con las ideas, y creo que eso hace parte de la tradición del ensayo. Desde Montaigne se trata fundamentalmente de imaginar y de pensar. Creo que uno de los ensayos más importantes de Montaigne, o uno de los que se lee hoy en día como con mayor actualidad, es el ensayo sobre la imaginación. Ahora escuchaba mientras estaban abriendo esta feria la palabra imaginación o la referencia a la capacidad de imaginar mundos. Yo creo que un poco ese es el problema de la literatura, ¿no? Ser capaz de imaginar como un espacio posible, y eso pues también es capaz de hacerlo el ensayo, ¿no? Desde hace mucho tiempo el ensayo está vinculado con ideas que tienen una relación con la vida de las personas, y creo que en mi libro eso es importante. Digamos, es un libro que se puede leer también como un diario, es un libro que se puede leer como una crónica o como una historia, digamos, de familia, y eso yo creo que no hay que olvidarlo. El ensayo pues se convierte en un género pues académico, serio, abstracto, pero su origen es más bien doméstico, ¿cierto? Cuando uno piensa, por ejemplo, el ensayo inglés del siglo XVII, el ensayo inglés del siglo XVII está lleno de chismes, fundamentalmente. Entonces yo creo que esa vinculación con la vida doméstica, con la vida social, como con la vida de una comunidad es importante. Entonces yo creería que ese es el lugar que tal vez debemos ocupar ahora. Háblanos, Efren, justamente de la forma que tiene este libro, de este ensayo, ¿cierto? Todas las capas que se van tejiendo, que tiene mucho de relato familiar, autobiográfico, tiene muchas referencias científicas, de arte, bueno, como que, y sobre todo, y también es, que me parece lo más interesante, es muy autorreferencial, y en la lectura asistimos también a la manera como tú vas pensando y construyendo el ensayo mismo, ¿cierto? O sea, no lo vemos simplemente como un producto, sino que asistimos a la construcción del ensayo. Tú vas escribiendo y vas diciendo, estoy revisando tales notas, mientras reviso esto, recibo esta noticia, esto me atraviesa de esta manera, y todo eso queda registrado en el ensayo mismo, ¿cierto? Entonces, bueno, cuéntanos cómo la forma que tomó este ensayo y todas las capas que lo atraviesan. Sí, lo que pasa es que un libro de esto se puede escribir así. Digamos, cuando tú estás escribiendo una novela, ¿sí? O una historia, digamos, redonda, ficcional, pues tú normalmente tienes un plan, ¿sí? Tienes unos personajes, una situación narrativa, una historia que contar, y digamos que muy rara vez no ocurre así, pero casi siempre tú sabes hacia dónde vas, ¿sí? Es como hacer una película, digamos, todo está más o menos claro, pero en este caso es distinto porque el libro se fue haciendo a medida que ocurrían ciertas cosas, pues digamos como en la vida mía, en la vida como de mi núcleo familiar pequeño, pero también en la vida, digamos, que se vivía en ese momento. Entonces por eso el libro está escrito en muchas partes en presente, ¿cierto? El libro no cuenta solo cosas que pasaron, sino cosas que están ocurriendo en el mismo momento de la escritura. Y yo creo que eso le da ese tono pues que estás como mencionando. Entonces, claro, el libro cuenta, por ejemplo, la historia de ese árbol que llega desde Hiroshima hasta Cali, luego hasta Medellín, ¿cierto? Pero a la vez es un libro que va hablando de lo que pasa en el mundo cuando aparece, digamos, un evento de salud pública que trastorna completamente la vida social. Pero a la vez va contando, digamos, una pequeña historia doméstica
de una mujer que está embarazada, ¿cierto? Y que es como una historia de un embarazo en curso. Pero también es la historia de un pequeño drama familiar, ¿cierto? Porque hay alguien de la familia que está enfermo de COVID y que, bueno, al final termina falleciendo. Entonces, es un libro que tiene todas esas capas narrativas y pues la persona que está comentando esos sucesos que ocurren va reflexionando sobre cosas que pasan y sobre cuál es la relación que nosotros tenemos con el mundo y sobre todo con el ambiente. Eso me parece que es importante. Y lo otro es que creo que mientras están ocurriendo esas cosas del presente, pues la persona que habla también va, pues digamos que diría que soy yo, pero digamos la persona que habla en el libro, no sé, evoca cosas de la infancia, o se acuerda de sus abuelos, o cómo era su relación con sus hermanos o con sus papás cuando estaba joven. Es un libro como testimonial de alguna manera, y por eso es un libro de no ficción. Ese es uno de los asuntos pues más debatidos hoy en día. Es muy difícil definir qué es la ficción y mucho más qué es la no ficción. Y a mí me gusta, digamos, el hecho de que el libro no tenga como un género tan claramente identificable. O sea, como que desacomoda un poco. Es un libro que tiene referencias académicas, pero es un libro que comenta cosas históricas o cosas de arte, de literatura. Pero en el fondo es un libro como personal, ¿no? Y yo creo que eso es lo que al parecer pues le interesa a la gente que lo ha leído en tantas partes, ¿no? Bueno, Efrén también escribió este otro libro muy bello, se llama Escribir con las plantas, notas para una poética del ensayo. Y acá tiene una cita que me gustaría traer a esta conversación, que dice: el ensayo es vegetal por su compromiso con la inmersión, la obligación de permanecer atado a un lugar de pensamiento. A propósito de esta cita, Efrén, me gustaría preguntarte qué podemos aprender con las plantas. Tú en este ensayo justamente haces la diferencia entre qué significa escribir sobre las plantas o de las plantas como un objeto externo, pero en escribir con las plantas, pues con esa idea le das un estatus de, no sé, algo de reciprocidad, si se quiere, ¿cierto? Ya no es un objeto externo sobre el que hablas y que solo, no sé, bueno, es como algo externo, sino que es algo en doble vía. Entonces quería, sí, preguntarte qué podemos aprender no sobre las plantas, sino con las plantas. Y con esto me refiero a que el mundo de lo vegetal no solo nos da un montón de metáforas muy bellas, muy interesantes, hay un montón de palabras y un marco semántico asociado con el mundo de lo vegetal que es muy especial, y hay un gran valor también, hay que decirlo, porque un cambio cultural implica también como un cambio en la manera como hablábamos, las palabras que nos atraviesan, pero me interesa más bien la pregunta por qué podemos aprender con las plantas, con relación al habitar, con relación a eso de estar en un mismo sitio, que eso no implica, o sea, no es la idea de inmovilidad, sino que es algo en lo que tú has insistido mucho, y es esa capacidad y ese poder que hay en el transformar ese lugar en el que se está, ¿cierto? Y es por eso como con esa idea de la que hablas de la inmersión, un compromiso con la inmersión. Sí, este libro es resultado de una cosa que hace la distribuidora de libros de mi editorial, ¿cierto? Que es Luna Libros. Esa distribuidora se llama La Diligencia Libros. Y La Diligencia tiene un programa de formación que se llama Laboratorio de Creación. Entonces, básicamente abren cortes de personas que están, digamos, como empezando a escribir, y pues lo que ellos hacen es invitar a escritores o a escritoras
a que hablen un poco de su oficio. Entonces el libro realmente es una reflexión sobre cómo escribir en torno a la naturaleza, cómo escribir, digamos, como bien lo dices, como cuando uno está en un universo, digamos, en el que está inmerso, efectivamente. Entonces el texto es un poco como una reflexión sobre eso y lo que hace es un poco contar un poco cómo fue la escritura de este libro. Es como que en este pequeño manual de escritura vegetal aparece la idea, en efecto, de que las plantas son maestras, ¿no? Ese creo que es el punto. Y algo pues que digamos tenemos que llevar a la literatura y al arte porque ya está en muchos otros contextos. O sea, las plantas no solamente, o los árboles no solamente son útiles, sino que enseñan una manera de estar en el mundo. Pues digamos que la principal consecuencia de eso es que las plantas mejoran el ambiente. No hay manera de que no mejoren el ambiente. Bueno, pues las plantas fueron capaces de crear una extinción masiva una vez, pero digamos que las plantas en general son útiles y son mucho más útiles de lo que pueden ser los animales o los seres humanos en algún contexto. Entonces esa capacidad de mejorar el ambiente, pues porque las plantas tienen que estar ahí, los animales cuando tienen un problema normalmente se van a otro lado, pero las plantas no pueden hacer eso. Entonces como las plantas están atadas al lugar, la relación que tienen con el espacio es mucho más profunda. Entonces esa digamos que es una primera cuestión. Lo otro es que las plantas tienen una capacidad como de hacer solo estrictamente lo necesario. Y eso es muy interesante. Las plantas, digamos, no desperdician ni espacio, ni energía, ni movimientos. Las plantas no hacen nada más de lo que es necesario. Entonces eso nos da, digamos, una capacidad de armonía con lo que las rodea muy interesante, de la que nosotros deberíamos aprender. Eso puede sonar un poquito esotérico y medio abstracto, pero si uno mira en los últimos 10 o 15 años el gran movimiento de bioinspiración que hay en la tecnología, uno encuentra que eso no es tan gratuito. O sea, eso aplicaba a la literatura, a la filosofía, a la ética, a la política, puede parecer un poco remoto, pero los diseñadores, los ingenieros, la gente que trabaja en robótica, en ingeniería aeroespacial, está trabajando con eso. O sea, realmente han aprendido de las plantas. En robótica, por ejemplo, las plantas han sido maestras recientemente. El robot normalmente ha sido un tipo de estructura dura, ¿cierto? Pesada, que se ha hecho como con un paradigma animal. Pero lo que se ha visto en robótica es, por ejemplo, que las estructuras blandas, modulares, flexibles, similares a las vegetales, son mucho más útiles. Igual, digamos, como en la investigación de la carrera aeroespacial, se sabe que las plantas son mucho más útiles dando modelos de ocupación de nuevos mundos. Es muy probable que lo primero que llegue a otro mundo sea una planta. Entonces creería yo que falta en estos ámbitos en los que nosotros nos movemos usar más el ejemplo de lo vegetal. Y bueno, podríamos enumerar más cosas. Yo creo que el derecho, por ejemplo, se está transformando. El derecho ambiental ha entrado muy fuertemente para indicar, por ejemplo, que un río puede tener derechos, o que un río puede ser una víctima, o un humedal, o un bosque. Y yo creo que todas esas transformaciones se van a ir viendo de manera cada vez más acelerada. Digamos que a mí lo que me interesó fue tomarme un poco en serio la idea de escribir vegetalmente. Entonces eso es un poco como lo que desarrolla y es, digamos, un libro que ha sido muy leído, y a mí pues a la mayoría de cosas que me invitan como de talleres en muchas partes del país y de América Latina tienen que ver con eso. Es lo que a la gente más le llama la atención. Y bueno, ahí digamos, vamos, no sé. Cuando leía tu libro también me surgía una inquietud
porque tú hablas de el mundo de lo vegetal quizá como lo más radicalmente otro, ¿cierto? El mundo de lo vegetal, el mundo de los hongos, más que el mundo animal, ¿cierto? Quería preguntarte por, no sé, pensé en la amistad. La amistad en lo animal como que podemos verlo, ¿cierto? Uno siente, no sé, su mascota, no sé, hay como un vínculo de reciprocidad que podemos ver cercano a la amistad. ¿Tú cómo ves la reciprocidad en el vínculo con una planta, cierto? Es una planta da mucho, no sé, también recibe de nosotros quizá, pero ¿cómo podemos nombrar ese vínculo? ¿Tú crees que podría haber un vínculo como de amistad o cómo nombrarlo? Nos faltan otras palabras para hablar de los vínculos con estos otros, como con el mundo de lo no humano. ¿Qué piensas de eso? Sí, yo creo que quizás la única manera de interrumpir el colapso tenga que ver con lo que Ana Zinn, a quien mencionabas ahora en una conversación que teníamos, llama los ensamblajes multiespecie. Es muy probable que esas cooperaciones intensas entre seres humanos, inteligencias vegetales, inteligencias fúngicas, animales, tecnología, sea como la que permita hacer algo frente a un mundo, digamos, en claro declive. Ahora, yo creo que sí faltan palabras porque, digamos, el gran problema, digamos, de nuestra visión antropocéntrica es que le hemos impuesto nuestras condiciones al mundo animal, al mundo vegetal, al mundo fúngico, y pues hemos tenido una relación fundamentalmente abusiva, extractiva, ¿no? Pero si uno se pone a mirar, digamos, la gente que tiene una relación profunda, por ejemplo, con lo vegetal, estaba hablando de la gente del campo o de los pueblos originarios o la gente, digamos, muy inmersa en la relación con ese mundo, uno encuentra cosas muy interesantes. Hay pues dentro de la investigación. Ya, creo que lo apagué accidentalmente. Dentro de una investigación que yo he venido haciendo como sobre los orígenes de esa relación, encontré, por ejemplo, un cuento de Tomás Carrasquilla. Es uno de los cuentos del que más me gusta. Es un cuento que él publicó en 1914, 1915. Ya. Hola. Ese cuento se llama La Mata y ese es un cuento sobre una indigente. Es una mujer que está en la indigencia y una vez ve que cae de un carro de basura una planta, ¿cierto? Y Carrasquilla hace una cosa muy interesante porque narra como una especie de proceso de adopción. Esta mujer que no tiene nada, es una paria, digamos, no tiene familia, es una mujer como despreciada por toda la sociedad, adquiere un vínculo tremendamente profundo con esa planta y esa planta, digamos, va desarrollándose, y Carrasquilla narra muy bien cómo, digamos, el progreso de esa planta como que va ocurriendo paralelamente con la evolución humana de esa persona. Entonces yo creo que hay gente que ha sabido ver, digamos, como esa afinidad profunda entre lo vegetal y lo humano. Lo otro que yo quiero decir es que también nosotros hemos tendido como a minimizar lo vegetal. Digamos que también hay una especie como de pensamiento ambiental que hace creer que el mundo vegetal está completamente indefenso como ante nosotros, inerme ante nuestra... Eso es en parte cierto, pero también hay que tener en cuenta que las plantas de alguna manera nos cultivan a nosotros, son jardineras nuestras. Y las plantas nos han usado mucho a nosotros. Algunas especies vegetales nos han usado para mantenerse. Por ejemplo, las plantas, digamos, que definen la base de la alimentación humana, son plantas que han usado a los seres humanos. No sé, el trigo, el maíz,
son plantas que nos usan a nosotros para prevalecer, ¿no? Y creo que esa información está en el mundo vegetal. Creo que hay muchos árboles que saben que nosotros existimos y que nos necesitan para mantenerse. Entonces yo creo que descentrar la mirada también significa entender eso y probablemente entender que los seres vegetales probablemente están más preparados para muchas de las eventualidades climáticas que vienen. Eso es un hecho. Cuando nosotros ya no estemos aquí, va a haber muchas especies vegetales que aquí van a seguir sin ningún problema. Y eso pues uno lo ve cuando ve esos pequeños laboratorios de fin del mundo que existen. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver documentales o leer sobre lo que ocurre, por ejemplo, en Chernobyl. Chernobyl, donde ocurrió pues el más grande accidente nuclear de la historia. Chernobyl en este momento es un santuario de flora y fauna, ¿cierto? Porque ante la imposibilidad de que los seres humanos que estén ahí, los animales y las plantas han seguido ahí sin ningún problema. De hecho, un animal que estaba en vía de extinción, no sé qué caballo salvaje, allí ha podido rehabilitarse y prosperar. Entonces nosotros no sabemos muy bien todavía cómo ante esa adversidad completa reaccionan, por ejemplo, las plantas ruderales, por ejemplo. Hay plantas que son capaces de prosperar donde nada más está. Y eso indica que seguramente saben muchas más cosas sobre la dificultad, sobre la resistencia que nosotros. Yo creería que eso, ¿no? Bueno, ya para ir terminando esta conversación y para pasar a las preguntas que el público pueda tener, quería preguntarte, Efrén, bueno, tú al final de este libro dices que transcribir es trasplantar de algún modo. También creo que editar o traer al presente autores como a partir de otras miradas es otra manera de trasplantar. Quería preguntarte por estos otros trabajos que estás haciendo, por ejemplo, el libro de Los Caminos del Moriche, que es una relectura de La Vorágine en clave vegetal, ¿cierto? Entonces quería preguntarte por estos otros trabajos que estás haciendo, el último que hiciste, como esta edición de Tomás Carrasquilla. Entonces, como que nos hablaras también de tu proceso como editor, de traer al presente, a la luz de otras lecturas, quizá de otras sensibilidades, autores del pasado. Bueno, no sé si tenés ahí ejemplares de pronto para mostrarlos, dejaste abajo. Bueno, Caminos del Moriche es un libro que surgió como una propuesta que me hicieron el año pasado. El año pasado se celebraron 100 años de La Vorágine. A mí no me cabe duda de que La Vorágine es nuestra novela, digamos, nacional, y creo que es la gran novela que se escribió a principios del siglo XX sobre la posibilidad de la extinción humana. Entonces, pues a mí me invitaron a escribir una cosa pequeña, como sobre las plantas en La Vorágine. Como todos ustedes saben, La Vorágine pues cuenta una historia humana, pero el trasfondo es el holocausto del Putumayo, el holocausto de las caucherías. Entonces me pareció como interesante. Yo no había vuelto a leer la novela, yo la leí cuando estaba en el colegio y luego en la universidad, y digamos que la había olvidado. Entonces me pareció interesante releerla como en esa clave. Entonces yo leí la novela de nuevo, me gustó mucho más de lo que me había gustado cuando estaba en la universidad, y yo empecé como a expulgar referencias vegetales. En La Vorágine aparecen como 53 especies vegetales, y me pareció muy llamativo ver la manera en que Rivera iba mostrando esa idea como de la capacidad de los seres humanos de destruir a los otros seres humanos, y a la vez mostrar cómo en paralelo había como una especie de holocausto vegetal. Como que una de las ideas más interesantes que hay en La Vorágine es la idea del fitocidio. El fitocidio junto con el genocidio. Y bueno, también como sumario de plantas oficiosas terminó siendo un libro sobre más cosas.
porque a medida que iba comentando la novela, el libro es un diario, pues yo iba comentando cosas que ocurrían mientras leía la novela. Bueno, de paso yo pues también fui como detallando un medio experimento jardinero que hacía con mis dos hijos pequeños que están por ahí y bueno, iban apareciendo cosas. Por ejemplo, alguien me recordaba hace poco la entrada de octubre, no sé qué, de la novela, del diario, perdón, va narrando algo que ocurre en la novela y en ese mismo momento fue el atentado de Hamas, ¿cierto? Que dio lugar a toda esta cosa espantosa, terrible que está ocurriendo y que bueno, parece que afortunadamente tendrá algún paliativo a partir de este momento. Entonces, claro, el diario va contando cómo esa narración de Rivera de la destrucción de lo humano, mientras ocurre, digamos, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. En ese momento, por ejemplo, a mí me pareció muy interesante encontrar lo que había en el libro del Deuteronomio sobre la destrucción de los árboles, ¿sí? Que es una cosa muy, muy impresionante. En el Deuteronomio, Yahvé le dice a su pueblo que no destruya los árboles, ¿cierto? Si hay una guerra contra el pueblo enemigo, los árboles no pueden destruirse, ¿cierto? Bueno, el yavista da una salvedad, pero en general, digamos, esa prohibición de la destrucción de la vida vegetal está ahí. Entonces me parece muy impresionante poder como leer la novela en ese marco, cuando por ejemplo aparece esa destrucción sistemática de los olivos palestinos por parte de los colonos judíos. Es una de las formas de agresiones más atroz que hay, digamos, en esa intervención. Entonces aparece eso y sí, pues está la idea de trasplante, porque de alguna manera escribir sobre un libro es como sacar un esqueje de él y hacerlo germinar. Entonces está eso ahí. Y la otra referencia es que hace poco, este año Medellín está cumpliendo 350 años de haberse convertido en ciudad, y entre la Biblioteca Pública Piloto y el Instituto Tecnológico Metropolitano se reeditó un libro de crónicas que Carrasquilla escribió sobre Medellín en 1919. Entonces, pues también eso es interesante porque Carrasquilla escribe sobre una ciudad que apenas está, digamos, como creciendo y que de alguna manera enfrenta todo ese conflicto, ese conflicto frente a una ciudad que para ser ciudad tiene que destruir el agua. Me parece que esa es una de las cosas más interesantes que tiene ese libro de Carrasquilla. Medellín es una ciudad que tiene, si no estoy mal, como 4.400 quebradas, ¿cierto? Entonces como que volver a hacer este Medellín donde Carrasquilla reflexiona sobre el agua es interesante, digamos, en un contexto donde de pronto la administración municipal dice que es que Medellín lo que necesita es un mar. Es como quizás un llamado a proteger el agua existente, el agua envenenada, el agua cubierta, que la mayoría de quebradas, digamos, que pasan por Medellín están canalizadas y cubiertas, es importante. Y por allí hay otro libro que quizás valdría la pena mencionar, que es el del Atrato, y con eso termino, pero quiero aprovecharlo porque ese libro tiene relación con este pueblo. En el año 2016 la Corte Constitucional falló una demanda de comunidades ribereñas del Atrato y dio un fallo que es histórico en la historia del derecho ambiental en América Latina, y es que el río Atrato fue considerado como sujeto de derechos. Entonces, la Universidad de AFIT, a partir de un contrato de asesoría que firmó con la Gobernación de Antioquia, hizo una conmemoración de ese fallo histórico. Y hicimos una exposición de arte e hicimos un libro colectivo sobre los ríos. Entonces el texto mío que está en este libro, que es un libro muy, muy bello que hizo la editorial de AFIT, es un libro que habla como de esa idea del río imaginario, del agua que está en nuestras vidas, y hay unas referencias muy importantes como a las quebradas y al río que alimenta este embalse, que creo que es otro
otro factor sobre el que habría que pensar. Pues creo que el tema del agua es como el fuerte ahí, después del tema de las plantas. Sí, justo esa era mi última pregunta y es, ¿qué temas vienen para ti? ¿Qué te interesa ahora pensar? ¿Sobre qué quieres seguir escribiendo? ¿Las plantas siguen siendo un interés en la escritura para ti? ¿El mundo de lo no humano? Bueno, como que nos cuentes un poco hacia dónde vas. Yo creo que esto tiene que avanzar hacia un trabajo que está más por fuera de la literatura. Creo que tiene que avanzar hacia un trabajo con las comunidades y con las personas que tienen, digamos, un poder de decisión sobre nuestras vidas, que yo creo que es la clase política, ¿cierto? Parece que ese es el lugar donde hay que entrar para intentar crear otra sensibilidad. Pues lo último que he publicado es un texto sobre el agua, un libro que me encargaron, un artículo que me encargaron para un libro colectivo sobre el agua. Entonces escribí también ahí sobre ríos, sobre unos ríos europeos y bueno, lo que sigue probablemente a continuación sea, yo creo que un tipo de literatura que trabaja con la idea que las comunidades han construido sobre el medio ambiente. Entonces, por eso me parece como tan importante estar acá, porque creo que este es un lugar donde esas tensiones están expresadas, ¿cierto? Pues mi papá es de acá, yo vengo a este pueblo hace mucho tiempo, algunos de mis tíos, primos, las generaciones siguientes están aquí y creo que esa pregunta por el territorio sigue siendo importante. Por ejemplo, ¿qué ocurre en un lugar turístico, ¿cierto? Donde quizás, digamos, el medio ambiente requiera de algún tipo de intervenciones, ¿no? Entonces creo que ese es un punto que hay que mirar y creo que el tema central muy probablemente dentro de poco sea el agua, evidentemente, y yo creo que por ahí van mis intereses. Bueno, Efren, muchas gracias por este espacio, por esta conversación. Tenemos unos minuticos para preguntas del público. Si alguien quiere preguntar algo. Como decía Beatriz González, se responden preguntas solo si no son difíciles. Bueno, ¿aló? ¿No se oye? No. ¿Aló? ¿Oye? Bueno, más es para manifestarle a usted, señor, mis felicitaciones. Esa fusión que hace de la literatura, que invita a despertar una conciencia en torno al agua, a los árboles. Me llamó mucho la atención cuando hizo referencia a ese desastre de Hiroshima y Nagasaki, ese arbolito, como a pesar de tener una raíz profunda, ha protegido una vida y ha viajado a través de su semilla, su elemental, para llegar aquí a traer un mensaje a estos gringos que miren que no fueron capaces de destruirme, ¿sí? Y a despertar una conciencia en torno a este caos que estamos viviendo en este momento de la humanidad. Felicitaciones. Y a usted también, señorita. ¿Qué capacidad tan grande tiene usted para su intervención? Muy amable. Cierto, un aplauso para Diana, que moderó muy bien esta conversación. Hola, buenas noches. Un gusto, mi nombre es Sebastián. Corrámonos por acá, Sebastián. Tengo una pregunta en base a... Bueno, usted estaba... Lastimosamente no pude llegar antes, pues no, de hecho no tenía conocimiento de qué estaba pasando. Pero justo cuando llegué estabas hablando sobre que las plantas tienen un método de comunicación y que guardan la información de las cosas. ¿Cómo llegaste a ese análisis, de pronto a esa conclusión? Bueno, lo que pasa es que la idea que tenemos de la memoria, como ocurre en todo esto que estamos hablando, está muy centrada en lo humano. Entonces, creemos que la facultad de recordar o de recuperar, almacenar, guardar información
eso lo nuestra, pero no es así. Digamos, si puedes ver los anillos de crecimiento de un árbol milenario, tú puedes ver huellas factualmente de cosas que pasaron. Entonces yo creo que nos hace falta un poco entender eso, pues cualquiera que ha tenido una experiencia con un árbol o con una planta y que intenta, digamos, modificarla, sabe, por ejemplo, que la planta recuerda por dónde iba. Una planta te vuelve a su lugar habitual de crecimiento por más que quieras modificarla. Es lo mismo que ocurre con el agua. El gran problema con el tratamiento de las aguas en las ciudades tiene que ver con eso, que se olvida que el agua tiene memoria y que sabe por dónde va. Entonces me parece que son cosas muy elementales que probablemente se han sabido hace mucho tiempo, pero que solo, digamos, volvemos a entender porque probablemente la investigación científica o tecnológica de punta nos lo muestra, pero seguramente cualquiera de nuestros abuelos o abuelas sabía que un árbol le enviaba información a otro a partir de una perturbación ambiental, ¿cierto? Lo que creo es que como somos una sociedad tan centrada en el conocimiento científico y tecnológico, como que hace falta que esas verdades vengan de ahí. No sé, por poner un ejemplo, la neurobiología vegetal, que es un campo muy impresionante de un desarrollo muy avanzado, ha llegado a establecer cosas que seguramente cualquier persona aficionada a la jardinería sabía. Algunos de los experimentos de la neurobiología vegetal han encontrado, por ejemplo, que las plantas producen una serie de químicos que recuerdan bastante las hormonas o los movimientos hormonales nuestros que, por ejemplo, indican estrés. Las plantas producen algo muy parecido al cortisol cuando notan que hay algo que se aproxima y que las puede dañar, ¿cierto? Eso nos lleva probablemente a replantear completamente la idea de que las plantas no sienten, ¿sí? Que es una idea que domina el pensamiento occidental, digamos, casi que completamente. Entonces creo que eso está ahí y estamos muy cerca de encontrar la clave para entender no solo la comunicación de las plantas, sino su inteligencia, porque la tienen, y probablemente algo así como su mundo interior. Porque lo que tiene mundo interior es lo que se expresa y las plantas se expresan. Es realmente una revolución y no ocurre solamente, digamos, como a este nivel un poquito recreativo, lúdico de la literatura, sino que es algo que está en un nivel mucho más profundo. Puedes buscar por ahí, encontrar mucho y vas a encontrar muchos ejemplos y casos de comunicación vegetal. Bueno, por ejemplo, hay una cosa en las plantas, que las plantas tienen una voz y nosotros la podemos escuchar, pero la gente se confunde porque no entiende esa voz. Entonces cree, estoy loco. Pero resulta y pasa que ellas también se comunican y aprenden a hablar con las personas que las escuchan y ellas saben quién las escucha. Por ejemplo, las tribus indígenas utilizan las plantas de una manera muy diferente a como nosotros lo pensamos. Y las plantas guardan toda la información de nosotros para poder volver al origen de nosotros mismos. Y Dios no es que simplemente llegue y haya creado y nos haya creado aparte, sino que somos un conjunto y todos conservamos parte de la esencia de Dios, todos conservamos parte de ese mismo origen, tanto animales, plantas, piedras, todo lo que existe en esta creación. Y es algo muy bonito que, por ejemplo, personas que, no sé si hayas tomado de pronto yaje de medicinas, que personas que no hayan tomado medicinas empiecen a llegar a ese punto de entender que las plantas se comunican y que logran guardar mensajes desde milenios, desde que empezó a existir todo. Y eso pasa en las selvas y pasa en los bosques y en todo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Efren. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a buenas noches. Giraldo y a Cristina por esta presentación en la Feria del Libro. Sí, puede aplaudir otra vez fuerte. Bueno, seguimos. ¡Viva la palabra! Llega con cuentería también porque estamos de feria.
de Feria del Libro. Le hacemos entrega del souvenir oficial de la feria a Freddy, a Efren. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Quién le va a entregar el souvenir? Joven, haz lo que allá.